Ya me debe estar escuchando porque está conmigo aquí en la línea Daniel Urías, a quien le doy la bienvenida. Hola amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y muy contento de poder contribuir un poquito con este tema. Muy bien. Daniel, ¿quién es Cultura Financiera? ¿Por qué ha tenido este éxito en las redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? Platícanos un poco cómo surge. Claro que sí, Cultura Financiera tiene prácticamente 2 años y medio, extiendo tanto la U porque se escribe con doble O como cool en inglés y justamente la intención de ese nombre y de lo que hacemos todos los días es informar sobre temas de educación financiera y finanzas personales, pero de una manera lo más relajada posible y lo más entretenida. El éxito que ha tenido yo lo atribuyo pues a que nos subimos casi a todas las tendencias de todos los días en memes, en series de televisión, películas, diálogos, escenas, etcétera, etcétera, y los llevamos a temas de finanzas personales que permiten que las personas puedan reflexionar sobre su situación financiera de una manera diferente, es decir, divirtiéndose, identificándose con los problemas que planteamos, porque también la realidad es que, pues aunque yo haga gran parte del contenido, tampoco soy perfecto para manejar mi dinero, a veces la riego, a veces hago compras también emocionales, irracionales, pero todo es parte de conocernos. Entonces, el objetivo de cultura financiera es que todos logremos identificarnos en alguno de estos arquetipos del manejo del dinero que existen y que aprendamos a controlarnos mucho más y a optimizar nuestros gastos para dirigirlos pues a algo que nos dé bienestar en el futuro. Y la verdad es que es un trabajo divertidísimo y además sumamente gratificante cuando nos damos cuenta que hay personas que siguiendo estos consejos que a veces hasta parecen bobos, ahí cuando tengan chance de darse la vuelta en la página, eh, siguiendo estas recomendaciones, de verdad han logrado ver cambios muy, muy buenos en su situación económica. Muy bien. Oye Daniel, ¿cuál es la página donde te podemos ver? ¿Cuáles son las plataformas? Estamos en Facebook, Instagram, Twitter. En las dos primeras estamos como Cultura Financiera, cool, ya les decía, así con doble O, como cool en inglés. Y en Twitter estamos como Cultura Fin, porque no nos alcanzaban los caracteres. También tenemos canal de YouTube y estamos en www.culturafinanciera.com. Muy bien. Ahora, ¿qué has visto tú en el tema de finanzas personales? ¿Por qué este tipo de actividades son tan recurrentes? Ya me dabas ahí un inicio, pero ¿qué hacer? ¿Cómo acercarse a estos temas de finanzas? Tú lo has hecho, creo que de una manera muy especial, me decías, subiéndote a las tendencias, pero ¿qué es lo que la gente necesita saber de este tema, Daniel, y cómo tú los apoyas a grandes rasgos? Mira, yo la necesidad más importante que detecto de manera general es primero encontrar los mecanismos, las herramientas dinámicas para empezar a ahorrar. Se nos dificulta muchísimo el tema del ahorro y generalmente cuando hablamos del tema, en lugar de que encontremos respuestas, lo primero que hacemos es reaccionar de manera negativa, es decir, si yo le digo a alguien ahorra, lo primero que va a pensar es no puedo, no tengo dinero, ¿de dónde saco? Estás loco. No sabemos por dónde empezar. Entonces, ese primer tema es bien importante. ¿Cómo sí puedo ahorrar? Y eso es la pregunta que todos nos deberíamos hacer. En lugar de decir cómo no, es pensar cómo sí lo podemos hacer. Y nos enfocamos mucho en dar todos estos atajos, estos consejos de cómo poder organizarnos con la intención de generar, aunque sea una pequeña cantidad, pero que se vaya constante. También siempre decimos que no hay ahorro pequeño cuando somos constantes. Entonces es identificar en dónde estamos y qué podemos hacer respecto a este tema del ahorro. Y otro gran tema también que con frecuencia lo vemos y que hemos trabajado mucho en difundirlo es el manejo adecuado de las deudas, entendiendo que endeudarse no es malo siempre y cuando lo hagamos de manera estratégica y mantengamos el control de las deudas que adquirimos. Desafortunadamente, hay muchos casos que nos toca atender casi a diario, mucho más en esta situación de crisis sanitaria, de incertidumbre financiera que estamos atravesando,
en donde las personas han perdido totalmente el control sobre sus deudas. Entonces, básicamente, esos son como esos dos grandes grupos. Digo, dentro de la parte de ahorro ya se deriva en los temas de la inversión, en la parte de deudas también, cómo consumimos, qué compramos, qué cosas son necesarias, qué deudas son impulsos, compras innecesarias, antojos, lujos, etcétera, etcétera. Y sobre eso, pues, es como nosotros hemos desarrollado todo este universo de contenidos, de publicaciones que, insisto, pues están muy alineadas a nuestra vida cotidiana. También te has convertido en asesor para algunas, te veo dando conferencias, estás compartiendo ya esto de una manera más estructurada. ¿Cómo es eso? ¿Qué tipo de conferencias das? ¿Qué tipo de talleres? Sí, derivado de esta misma práctica de todos los días estar compartiendo contenido de valor para las personas, ya he tenido la oportunidad de trabajar con varias empresas en Ciudad de México y en otras partes de la República, justamente hablándole a los colaboradores de las empresas, que esto, lo maravilloso de esto es que el interés sobre esto de finanzas personales es para todas las personas, sin importar a qué te dedicas, cuánto ganas. El punto es, manejas dinero y es importante que tengas herramientas para aprovechar y manejar lo mejor posible esa lana. Entonces, las sesiones, conferencias, talleres que me ha tocado impartir en su mayoría, pues ha sido para empresas de lo que te imagines, desde laboratorios médicos, constructoras, de empresas de software, etcétera, etcétera, que el común denominador es que las empresas detectan una necesidad de proveer esta información a los colaboradores para que estén mucho más tranquilos al momento de recibir sus ingresos, que puedan aprovechar mejor sus prestaciones, que trabajen más relajados, en fin. Entonces sí ha sido una muy grata experiencia darme cuenta que además cada vez son más las empresas que están también integrando este tipo de información en su estructura de capacitaciones, de beneficios, porque generalmente veíamos temas de, ¿cómo se llama? De nutrición, de hasta yoga, de repente les dan clases, o temas Productividad. muy, muy, muy integrales, pero generalmente se dejaba de lado la parte de las finanzas personales y gran parte también de las situaciones complicadas que se pueden dar al interior de una empresa. A veces son derivados de que los colaboradores pues están pasando la mala, andan apretados de dinero, aunque tengan buenos ingresos, pues han tenido una administración no muy buena y entonces eso eventualmente le impacta al colaborador y también, por supuesto, a la empresa. Hoy en este tiempo de pandemia, confinamiento y lo que estamos pasando, ¿cuáles serían los 3 consejos que les das a la gente que tiene un negocio, una empresa, para poder sortear esta crisis? Lo primerísimo es, en el caso del manejo de las finanzas personales, aprender a conocerme e iniciar. Es decir, tengo que hacer un presupuesto, identificar todos y cada uno de mis gastos y hacer una escalera de las prioridades, es decir, cuáles son los gastos básicos, fundamentales, de los que definitivamente no puedo prescindir, cuáles son los que están en el siguiente nivel, que en caso de una emergencia económica los pudiera, son más flexibles, igual de repente los puedo hasta dejar de cubrir. Y punto número 3 en esta pirámide, en esta escalera de prioridades, esta gran parte de gastos innecesarios. Todas aquellas cosas que en caso de estar en problemas económicos son lo primero que voy a aventar de mi barco para poder salir adelante. Y esto es bien importante que ahorita lo podamos mapear y lo tengamos bien claro para que podamos tomar decisiones muy rápidas en los siguientes meses si las cosas se mantienen complicadas o se llegan a poner más difíciles. Luego, muy importante, hay que considerar tener ahorros, es decir, derivado de este conocimiento que nos va a dar el presupuesto, vamos a poder identificar dónde pudiéramos hacer recortes que se conviertan en dinero de respaldo, en un ahorro que me ayude a enfrentar las dificultades. Y punto número 3, y creo que esto es importantísimo decirlo, si alguien está con la tentación ahorita de adquirir algún compromiso financiero grande, tipo adquirir una vivienda, un automóvil, lo más recomendable es que nos esperemos un poquito, 2, 3 meses cifrando, para que entonces yo con más tranquilidad y mucha más certidumbre pueda ver hacia dónde voy a dirigir
mis metas financieras que definitivamente, dadas las circunstancias, han cambiado de manera radical, ¿no? Desde mis hábitos de consumo y, por supuesto, evitar endeudarnos por cosas que no necesitamos en este momento. Hay que estar todo el tiempo, nuestro mantra debe de ser: lo quiero o lo necesito, se me antoja o de verdad es algo que tengo que comprar. Y si ahorita las respuestas son que estoy queriendo cubrir nada más un antojo, un deseo, una compra efímera, innecesaria, como le queramos llamar, pues lo preferible es que nos aguantemos, porque también más adelante pues hay que regresar, hay que acordarnos, hay que regresar también allá afuera a reactivar entre todos la economía, y todas esas compras que hagamos, sí está es muy importante que contribuyamos a esto, pero haciéndolo pues de manera bien estratégica y que no vaya en detrimento de nuestra estabilidad financiera y, lo más importante, emocional, porque esto eventualmente termina pegándonos también en las emociones, en la tranquilidad, en el estrés, etcétera, etcétera. Muy bien. Oye, Daniel, tú eres de Sinaloa, ¿verdad? Si bien recuerdo. Estudiado en Sinaloa y estudiado, creció en Sonora, pero sí, norteño Sonora, al fin. norteño. Oye, Daniel, y quería preguntarte, ya dentro de toda esta labor que haces con talleres, con consejos y en las plataformas en donde estás, ¿qué tan difícil ha sido y también qué buenas cosas te ha dejado emprender este proyecto? ¿Qué satisfacciones te deja? Pero también, ¿cómo ha sido el reto de salir adelante, de crecer? Porque las redes sociales es todo un mundo, ¿no? Sí, definitivamente. Y digo, más en mi caso, que prácticamente toda mi vida laboral había sido dedicado a trabajar como empleado en una empresa, con prestaciones, con tranquilidad y alegría. Y ahora, de 2 años y medio a la fecha, me enfrento a este reto del emprendimiento por primera vez en mi vida, en donde evidentemente el principal reto cuando tienes esta transición, e incluso cuando eres emprendedor de origen que siempre ha sido independiente, el primer reto personal es aprender a organizarte, a dividir los ingresos que obtienes y cuidar que en el futuro, porque además recordemos que pues, los ingresos aquí son muy, muy variables. Entonces, ¿cómo ir construyendo esta base que te permita tener un respaldo? Ahora, en la parte de cómo lograr que esto vaya funcionando, y yo se los recomendación a todas las personas que hacen esfuerzos en redes sociales, independientemente de que si utilizan las redes como herramienta para apoyar a sus emprendimientos, a sus empresas, la palabra clave aquí es la constancia, y creo que para mí eso ha sido lo más importante en estos 2 años y medio. Te puedo decir, no he sido constante en la dieta, no he sido constante en el gimnasio, pero si ha habido algo en lo que de verdad he logrado una permanencia interrumpida desde el primer día que inicié, es el trabajo en mis redes sociales. Nunca han dejado de tener, aunque sea en el día, una sola publicación, y al final eso se convierte en una respuesta positiva por parte de las personas, porque saben que estás ahí de manera constante, y este vínculo de confianza que toda empresa y todo emprendedor debe generar con su audiencia se logra a partir de ser constante, pero además ser muy congruente. Yo no es como que ande opinando un día una cosa y luego al día siguiente otra, y ser consistente en los mensajes, en la manera en la que me expreso. Si soy bien burro para decir chistes y mi humor es muy menso, pues así todo el tiempo los memes financieros que publico, cuando me toca platicar con las personas que se acercan a comentar, a compartir, siempre van en el mismo sentido, porque al final pues, son todos esos intangibles de una marca, de un servicio, de una empresa, que se pueden trasladar perfectamente a una persona, y que yo creo que también eso, tenerlo en cuenta ahorita, que muchas personas están volteando a ver el emprendimiento como una alternativa para mantenerse estables, considérenlo, porque también espero que muchos estos planes no sean nada más para resolver la contingencia, sino que lo estén viendo de largo plazo y que se pueda convertir en algo padrísimo, lo que quiera que estén haciendo. Muy bien, pues qué interesante, Daniel, la verdad que estés diciendo esto. Estaba también uno de los puntos que quería preguntarte es que
ha sido tu principal, no solo, ¿cómo diremos? No solo logro, sino tu principal satisfacción al tener a Cultura Financiera. Oportunidad de salir prácticamente, de estar por todo el país platicando con personas de diferentes sectores laborales, de diferentes edades, de diferentes ideas, incluso culturas. Al final somos muchos Méxicos, pero siempre encontrando que hay un común denominador, que pues todo el mundo queremos salir adelante. Y segundo, y esto es así una súper experiencia, que fue el año pasado, a finales de 2019, organizamos el primer festival de finanzas personales en la historia del país, y prácticamente que es un referente en Latinoamérica. Contamos con el respaldo del Museo Interactivo de Economía, que es una institución que pertenece a Banco de México, entonces es un aval y es un aliado valiosísimo y extraordinario. Y fue ahí en las instalaciones del Museo de Economía en Ciudad de México donde desarrollamos este festival, que fue una gran experiencia, porque logramos juntar a especialistas del tema de finanzas personales de diferentes estados de la República, con trayectorias increíbles como la de Sofía Macías, de Pequeño Cerdo Capitalista, con el apoyo de empresas privadas que participaron también como patrocinadores, y con una asistencia maravillosa de casi 600 personas en este festival, que fue con música, con stand-up, con un estilo muy padre, que es gran parte también de lo que reflejamos en Cultura Financiera. Y haber sido uno de los creadores y expositores de este evento, pues fue maravilloso. Muy bien, pues la verdad me da gusto platicar contigo, Daniel, porque esta plataforma estaba viendo más de 300,000 seguidores en Facebook, tienes en Instagram, tienes en, bueno, toda esta plataforma, la gente comenta, están interesados en los temas de finanzas personales, y la verdad es que son temas interesantes. Con lo que nos dices, creo que nos pones mucho como al tono de qué es lo que hay que hacer, y sobre todo creo que yo, en mi punto muy personal de vista, he detectado que también la gente está interesada en invertir en la bolsa, saber en dónde están pues las áreas más atractivas para invertir, y creo que pues tu labor es justo esa, ¿no? Atender una necesidad que hay en el mercado, una necesidad que hay en las personas. Y pues creo que los siguientes planes tú nos los dirás, que viene para Cultura Colectiva, hacia dónde vas a migrar, a crecer. Pues ahorita estamos trabajando mucho en la parte de generar esta especie de academia virtual, que digo, ya teníamos algunos cursos en línea y tenemos muchas de las actividades que hacemos, las hacemos de forma remota. Evidentemente estos cambios nos llevan a fortalecer esa parte, porque como bien lo dices, hay muchas preguntas, muchas dudas, un gran interés, y también aprovecho para desmitificar este tema que estigmatiza a la generación de los millennials, que se la pasan dándoles en la torre hablando mal de ellos. Digo, me incluyo, soy un millennial viejito, pero de todas maneras todavía entro. Pero la realidad es que la gran mayoría de las personas que siguen los contenidos que publicamos, más de 300,000 personas en las diferentes redes, casi 70% están en el rango de la generación millennial, y hay un enorme interés por aprender, bien lo decía, sobre temas de inversiones, control y planeación del retiro, manejo adecuado de las deudas, etcétera. Y ese sería, por un lado, te decía, esta academia virtual que ya la estamos trabajando. También vamos a salir con un podcast próximamente, que también es atendiendo una nueva manera de generar contenido y entregarlo, que es bastante bien recibida. Cada vez va agarrando más fuerza el podcast en México, y esos son los principales planes. Y ya eventualmente pues por ahí habrá también algunas publicaciones editoriales que no sé ni para cuándo, pero pues también están ahí en el mapa. Muy bien, pues felicidades, Daniel. Me da mucho gusto que hayas aceptado la entrevista, que estés aquí conmigo, que compartas esta experiencia, los temas de finanzas personales, pero también tu propia experiencia ya dentro de esta área de las redes sociales y el tema de los foros que me comentabas. Me da mucho gusto. No sé si quieras agregar algo más, repetirme tus plataformas y decirnos dónde te podemos encontrar, Dan. Por supuesto, para hacerlo así rapidísimo, nos encuentran en
www.culturafinanciera.com. Ahí están todas las redes sociales y toda la información para poder establecer contacto. Y pues finalmente cerrar nuevamente en que este es un gran momento para aprender a conocernos financieramente hablando, y que el gran reto aquí es mantener la estabilidad hoy, los siguientes meses, y enfrentarnos no solo para esta crisis que fue muy general y a todo el mundo nos ha pegado parejo, sino para cuando llegan estos momentos inesperados de manera particular en una familia, estas situaciones inesperadas que nos sacan de balance, que van mucho más allá de lo que estamos viviendo en este momento, y que generalmente pues todas las situaciones complicadas, los imprevistos llegan sin avisar. Así que este es un gran momento para reflexionar en que tenemos que estar listos para salir de esta y para estar fuertes para los siguientes momentos complicados que nos toque vivir. Y mil gracias, Miguel, por el espacio, y muchísimas felicidades también por el extraordinario trabajo que has estado haciendo todavía mucho más fuerte en estos días y en general. Muy bien, pues no, hombre, gracias amigo, estamos en contacto y te mando un fuerte abrazo, que tengas buena tarde. Un abrazote, que estés muy bien.